del Congreso Mexicano de Archivos y Bibliotecas Privados y del Foro sobre la Ley General de Archivos. Teníamos prevista la entrega de un documento que sería el resultado del Foro sobre la Ley General de Archivos, pero dado que apenas tuvimos el foro y acordamos ya algunas fechas, he comentado ya con la doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación, que tendremos a bien entregarle el documento después de la asamblea que tendremos en el mes de diciembre, en la que estarán establecidos ya todos los puntos que se discutieron aquí y serán colegiados en dicha asamblea. Y nos da mucho gusto pasar a esta última mesa, ya lo hemos comentado en este congreso. Es un gran honor recibir a la doctora Mercedes de Vega Armijo, la directora del Archivo General de la Nación, que siempre ha tenido a bien acompañarnos en nuestros eventos, inclusive en las asambleas, con quien tenemos una extraordinaria relación, ya lo hemos comentado. Formamos parte del Consejo Nacional de Archivos como asociación, el Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación, y a su vez el Archivo General de la Nación forma parte de nuestra asociación en calidad de miembro honorario. Nos honra mucho su presencia, doctora Mercedes de Vega Armijo, quien hará el favor de presentar la conferencia Archivos Públicos y Privados, Compromiso Social Compartido. Bienvenida, doctora. Espero que me otorguen unos 30 minutos de su atención, de su paciencia, porque como me dijeron que tenía una hora, pues yo preparé una ponencia un tanto extensa, pero trataré de ser ágil. La ponencia, como ya lo comentó el maestro Schmelnik, lleva por título Archivos Públicos y Privados, Compromiso Social Compartido. Y esa es la idea, ese es el hilo conductor de lo que voy a exponer esta mañana. Quiero empezar citando a Borges, quien dijo: el pasado es indestructible, tarde o temprano vuelven las cosas, y una de las cosas que vuelve es el proyecto de abolir el pasado. Frase importante, frase que tiene que ver con el quehacer de todos nosotros que estamos en una especie de cruzada nacional por los archivos de este país, y yo la he tomado como un referente de nuestro trabajo en el Archivo General de la Nación. Pero esta frase, que podría parecer producto de la imaginación de Borges, más bien es reveladora, y ya empiezo con el texto propiamente dicho, de una de las tendencias más marcadas de nuestra época: apostar por un presente y un futuro tan dudosos como los efectos de una tecnología que en muchos sentidos la ha rebasado. Y creo que en este foro se han hecho reflexiones importantes en torno al tema de la tecnología. Y esta disposición a centrarse en el presente, prescindiendo de cuanto parezca obsoleto, pretende abolir el pasado en aras de una posmodernidad malentendida y de un progresismo que, lejos de contribuir a un desarrollo sensato, entorpece la apropiación del obligado equilibrio entre la hora y el ayer, entre lo sembrado y lo que se intenta recoger. Y de eso hace unos minutitos platicaba yo con don David, que por aquí lo vi. Justamente estábamos haciendo una reflexión en torno a esta necesidad de equilibrar pasado y presente.
Y en este sentido, no exagero cuando afirmo que son los archivos donde las posibilidades de ese fructífero encuentro de conocimientos pretéritos y actuales tiene su mejor escenario. Habida cuenta de que la memoria documental de un país es instrumento imprescindible para la toma de decisiones y es un referente de su evolución, pero también de sus desvíos, de sus avances y de sus claudicaciones. Por ello, a la cultura archivística debe animarla la convicción de que solo un manejo profesional de la información pasada y presente puede apuntalar el andamiaje de la democracia, los anhelos de justicia y los esfuerzos de desarrollo. Y los archivos, como bastiones más firmes contra el atraso cultural y la barbarie pseudo-modernizadora, esa que a nivel mundial pretende hacer tabula rasa de cuanto carezca de novedad, se considere arcaico e incluso diferente, como si el presente se hubiese gestado anoche sin intervención del pasado. En todo caso, alguien alguna vez dijo: el instante es la eternidad. En una percepción cabal del aquí y del ahora, que la sociedad de la prisa, en la que vivimos, aún no logra asimilar. Por ello, la necesidad de reflexionar sobre los principios de vincular ética pública con el ejercicio profesional archivístico, tanto público como privado, a la vez que interrelacionar objetivos determinantes como transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información con el desempeño eficiente de la función pública, las relaciones interinstitucionales fluidas y la coparticipación responsable de una ciudadanía que quisiéramos más enterada, más motivada y más comprometida, más consciente de su deber de recordar, que por desgracia eso hoy en día está un tanto olvidado. Y por ello, entre los principales prejuicios a derribar en relación con la archivística está la falacia de que los archivos son solo para aprovechamiento de historiadores e investigadores, cuando el resto de las disciplinas sigue a la espera de fondos, de acervos, de depósitos y colecciones, invaluables tesoros desatendidos que por fortuna en esta casa no ocurren, por el contrario, están extraordinariamente atendidos tanto por los organismos públicos como por los privados que desaprovechan la utilidad de los conocimientos e información que estos producen debido a inercias, predisposiciones, escasa empatía social, pero sobre todo, a la falta de una perspectiva cultural verdaderamente amplia. Les comparto un ejemplo. ¿Saben ustedes cuántos centros de investigación del país tienen un fondo histórico en el Archivo Federal de Venezuela? ¿Alguien tengo por ahí? Uno, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pero de una transferencia secundaria de hace 30 años. ¿Dónde están los archivos de la ciencia en este país? ¿Dónde están los archivos del desarrollo tecnológico? En fin, en este sentido, el cabildeo permanente a favor de la archivística de instituciones públicas y organismos privados es una responsabilidad no solo de estos, sino de los profesionales de los archivos, como todos los que estamos aquí, como gestores, custodios y administradores de fuentes del conocimiento hasta ahora resguardadas sin los frutos suficientes. Y en esta sucesión de negligencias y equívocos se ha puesto especial énfasis en el hecho de que los archivos privados poseen documentos con valor histórico, pero no se ha explorado suficientemente la enorme valía, por ejemplo, de los archivos empresariales para corregir o mejorar procesos productivos o estándares de calidad en rubros tan fundamentales como manufacturas, minería, petróleo, siderurgia, industrias diversas,
beneficios tanto para el avance de la ciencia como de la técnica, cuanto, y aquí está el aprovechamiento social que debería de tener la información, para una productividad más racional y un desarrollo menos incierto del país y del resto del planeta, no solo del país, del planeta. ¿Qué decir también del arsenal informativo tan revelador como olvidado o celosamente resguardado, aunque sin las aportaciones deseadas, de archivos académicos, personales, familiares, sociales, escolares, eclesiásticos, audiovisuales, médicos, musicales, de asociaciones, fotográficos, fílmicos, de televisión, etc.? Me quedo sin aliento, porque es infinita la relación de archivos que habría que rescatar en el país, con los cuales hacer de la tradición archivística de México, pública y privada, un instrumento de autovaloración colectiva, de factor identitario y de sentido de pertenencia en la ciudadanía. Ustedes recordarán un título de una obra de Carlos Fuentes, El espejo enterrado. Haciendo una relación con este título, podríamos decir que en México y el resto de América Latina, no solo México, aún quedan muchos espejos por desenterrar. Es decir, conocimientos, experiencias, ideas, testimonios, imágenes que reflejen más fielmente el espíritu, los talentos y la voluntad como protagonistas y únicos responsables de nuestro destino, el de los mexicanos, aunque otros lo quieran adjudicar. ¿Y por qué esta irrenunciable defensa de nuestros valores identitarios? Porque con el pretexto de una globalización asimétrica y manipulada, se quiere despojar a las naciones de su propia identidad, de su identificación y sentido de pertenencia al patrimonio cultural conseguido por quienes nos antecedieron, sin caer, desde luego, en lo que podría ser una añoranza estéril. Por otro lado, la identidad de los pueblos, entendida como la seguridad, el gusto y la satisfacción de ser diferentes, a lo que los propagadores del pensamiento único califican de lo culturalmente correcto, con exclusión de otras expresiones, por genuinas que sean. En este esquema tendríamos que buscar evitar que el poder mediático arrase las identidades y tener un pensamiento alerta y lúcido, acompañado de un nacionalismo también lúcido, abierto al mundo, desde luego, pero sin postraciones. Y eso solo lo podemos hacer cuando estamos anclados firmemente en nuestra tradición cultural. Bueno, pues desde esta óptica parecería un contrasentido venir a Monterrey a hablar de organización, de productividad, de iniciativa, calidad y confianza. Pues es como ir a Celaya y decirles cómo hacer cajeta, ¿verdad? Pero evidentemente el país entero está orgulloso del talento, de la laboriosidad de los regiomontanos, de su testimonio emprendedor, de su ejemplo transformador y de su pujanza industrial, económica y comercial. Y ello, no obstante, a pesar de esa cierta facilidad de lágrimas que les atribuye su brillante paisano, don Alfonso Reyes. Esta arraigada creencia en el progreso, esta devoción al templo laico de la fábrica y esta disciplina enérgica en las aulas han hecho de la Sultana del Norte un modelo de trabajo, de oportunidades y prosperidad, felizmente imitado cada vez más por otras ciudades de la República, forjadoras de su desarrollo sin falsos dilemas entre federalismo y centralismo. Esa ancestral laboriosidad sustentada en una tradicional pasión por la calidad, la competitividad y la honestidad ha generado múltiples beneficios a propios y extraños, así como incontables reconocimientos, calificaciones y premios a nivel nacional e internacional. Procedimientos técnicos y sistemas administrativos de punta, aplicados al liderazgo, a la planeación, al manejo de información
al desarrollo de personal, y ahorita lo veíamos en un semanario, en el acervo de este centro de documentación, un seminario que se llama Trabajo y Ahorro. Ahí veíamos reflejado esto que estoy diciendo. No estoy diciendo nada que no se sepa. Retomo el hilo. Aplicados al liderazgo, a la planeación, al manejo de información, al desarrollo de personal, como este semanario, al impacto en la sociedad. Veíamos también una foto fantástica que da cuenta de esto que estoy diciendo, así como clientes y usuarios satisfechos son resultado aquí de una añeja filosofía del trabajo y una afinada estrategia de servicio, poderosa herramienta competitiva cuyos probados beneficios no siempre encuentran su conveniente aplicación en ambos sectores. Por cierto, alguien definió estrategia como la elección deliberada de ser diferente y darle a ello continuidad hasta posicionarlo y promoverlo como algo conocido y natural. Pero lo mismo sucede con países y ciudades, con marcas y productos. Lo mismo también puede hacerse con el rico bagaje archivístico de México, como se dice ahora, las industrias culturales, si conjuntamente logramos desarrollar estrategias adecuadas anteponiendo una convicción de servicio con calidad. Y permítanme decirlo, lo digo por tercera vez, en este espacio se siente esa filosofía. Por eso podríamos preguntarnos quienes nos dedicamos a esta tarea, nobilísima tarea, pero que todavía tiene un gran trecho que recorrer en aras de su perfeccionamiento. ¿Qué imagen institucional y de servicio proyectan los archivos en México? ¿Qué acciones hemos llevado a cabo en materia de calidad en el servicio en nuestros archivos? ¿Qué políticas y estrategias de acercamiento y difusión con usuarios especializados y con la sociedad en general hemos adoptado? ¿Qué posibilidades de comunicación, de alianzas y proyectos conjuntos, que hay pocos, existen entre archivos públicos y privados? Porque la calidad, como la salud, ha de basarse en la prevención antes que la detección de carencias. Requiere del mejoramiento constante, así como de una medición y una retroalimentación permanentes. Depende del convencimiento y participación comprometida de cuántos integran una organización y a partir de una comunicación fluida en ambos sentidos. La calidad, en fin, comienza, evoluciona y se consolida a través de políticas que refuercen un sentido de pertenencia y un sentido de unidad. De no ser así, podemos correr el riesgo de confundir servicio profesional consciente, capaz y dispuesto con servidumbre, que no es lo mismo, que es acatamiento sin opciones, o peor aún, con servilismo, ese sometimiento interesado aún tan extendido en detrimento de nuestra calidad como personas, es decir, de nuestro propio sonido ante el mundo, nuestro propio sonido ante el mundo, nuestra voz. Estimados colegas, afirmar que archivos públicos y archivos privados van en el mismo barco no es una mera frase, sino el convencimiento de que en México y en el mundo entero la documentación y la información que personas, sociedades, instituciones y empresas producen y resguardan en el ejercicio de sus actividades constituyen valiosa oportunidad de servir y de servirse en el mejor sentido de la palabra. Nada mejor le puede pasar a una administración pública que usar sus archivos para el día a día, para tomar las decisiones, por ejemplo, con un expediente al lado, no inventando el hilo negro. Y desde esta perspectiva, el invaluable servicio que los archivos de las empresas pueden brindar a las empresas mismas, de la índole que sea, creemos, no ha sido suficientemente aprovechado por los consejos de administración de ellas, ni por los directivos, ni por su personal especializado, como tampoco por su
sindicatos, proveedores, instituciones académicas, investigadores, estudiosos, no digamos por los medios o por sectores económicos y sociales directamente involucrados. Un inexplorado e imaginativo manejo de información, imagen y motivación aguarda en esos acervos y depósitos todavía. ¿Me puedes regalar un poquito de agua? Porque los archivos empresariales son bienes que, además de poseer un importante valor testimonial hacia el interior y el exterior, resultan indispensables para la salud de las organizaciones y el desarrollo de un país. La utilización con perspectiva social de esa información privilegiada, no confidencial, por parte de la empresa, otorga a las comunicaciones corporativas insospechadas posibilidades al aproximar a la organización con la sociedad, ambas también en el mismo barco. A la información histórica contenida en los archivos privados hay que añadir acervos con valor cultural, artístico, administrativo, legal, sindical, de responsabilidad social, que, como hemos apuntado, pueden añadir a la empresa valor institucional y de imagen, y a partir de estos generar proyectos más originales de marketing. Y perdónenme, pero nuevamente aquí estoy viendo un clarísimo ejemplo de ello. Esta es una imagen empresarial inédita. ¿Sí? Hay una, digamos, una idea tan integral en este espacio, tan bien concebido, que todo esto que estoy apuntando, aquí sí lo vemos realizado. No vuelvo a referirme a este centro como ejemplo, pero ojalá y se constituyan en ello. Pero prosigo con nuevas preguntas. ¿Los sectores público y privado aprovechan el arsenal de información que generan ambos y resguardado en sus respectivos archivos? ¿Tienen que venir tiempos malos o accidentes para que los medios se ocupen de las empresas y estas de la comunidad? ¿Prejuicios, suposiciones o un manejo superficial de la información se pueden contrarrestar con datos duros y confiables generados periódicamente por organismos e instituciones? Y sigo con las preguntas. ¿Es utópico o ingenuo concebir sinergias archivísticas que fortalezcan a los sectores y generen beneficios importantes a la sociedad? ¿Es remoto llevar a buen puerto alianzas estratégicas a partir de la confianza recíproca entre archivos privados y públicos? ¿Deberían los archivos difundir información con calidad noticiosa de interés general? Otra pregunta más. ¿Son muy distintas las fortalezas y debilidades de la archivística pública y privada en México? ¿Sumar esfuerzos no es rasgo obligado de madurez ciudadana? Hasta ahí las preguntas. No tengo duda de que en esta Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados existe más afinidad de objetivos, posibilidades de sinergia y propósitos de colaboración que diferencias de criterio y valoración con los archivos públicos. Al menos eso es lo que ya he escuchado aquí, allá y acullá. Creo que las problemáticas son las mismas, las preguntas son las mismas, los problemas son los mismos, las carencias, las inquietudes, etcétera, etcétera. Pero si nos convencemos, todos los comprometidos con los archivos públicos o privados, de que ir otra vez en el mismo barco demanda consensos, coincidencia entre convicciones y tareas, apuesta persuadida por mejorar la calidad del presente sin amenazar el futuro, y no me cansaré de repetirlo, un nacionalismo esclarecido que recupere la idea intemporal de que lo propio no se opone a lo ajeno. Habremos recorrido el trecho más arduo. Para asegurar la protección y preservación de los archivos privados en México, es necesario contar con un marco legal que contemple la conservación de los archivos como bienes patrimoniales, culturales.
económicos y sociales, y que exponga de forma precisa los derechos y obligaciones de organismos, familias y particulares con archivos de interés público. Este marco legal deberá acompañarse de una estrategia de sensibilización que haga más conscientes a las autoridades, instituciones y personas de que los archivos privados juegan un papel determinante en la vida económica, política y social del país, por lo que deberá fomentarse y difundir el aprecio por estos, entendidos como herramienta para ampliar el conocimiento y reforzar también elementos identitarios. Asimismo, será necesario establecer mecanismos eficaces de coordinación y concertación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, de lo que habló ayer Freddy Meave acerca de la distribución de competencias que una ley general de archivos deberá contemplar, como cualquier ley general la debe contemplar, así como interactuar con y fomentar el resguardo, la organización, la difusión y acceso de archivos. Convencernos todos de los beneficios que significa para la sociedad mexicana impulsar la creación de más y mejores archivos privados a partir de la rica tradición de México en este rubro, con algunos de gran nivel, cuyos representantes están sentados aquí frente a mí. No necesito mencionarlos, ustedes los conocen de sobra. Aquí está Manuel Ramos, aquí está Alejandra Gómez Morín, en fin, los conocen perfectamente bien a qué archivos me estoy refiriendo, y queremos que sean más, evidentemente. Ahora pues, para evitar suspicacias, malos entendidos, lugares comunes y prejuicios que en el pasado han entorpecido alianzas y sinergias que rebasen y mejoren la suma de encomiables esfuerzos individuales y sectoriales, habremos de hilar muy fino para revisar con madurez y confianza conceptos medulares como los límites entre lo público y lo privado y las relaciones sociedad-estado, así como la alerta, pertenencia o recelosa autoexclusión del patrimonio documental de México. Lo subrayo una vez más, es insustituible el valor e insospechadas las posibilidades de los archivos privados, tanto empresariales como universitarios, gremiales, ya dije muchos ejemplos, los de artistas, registros personales, etc. La historia y la relación de lo más relevante de la posmodernidad mexicana continúan escribiéndose día a día con la obligación de transmitirlo a las generaciones siguientes, necesitadas como nunca de referentes de grandeza y vigilante imaginación. De ahí la insoslayable responsabilidad de cuidar y multiplicar y poner a disposición de la ciudadanía los archivos privados, esa misma ciudadanía acosada y agraviada en tantos aspectos, urgida de apuntalar su sentido de pertenencia a una nación, pero cuya población demanda, y a veces, muchas veces con legítima irritación, opciones más dignas de desarrollo y de convivencia. Voy a resumir, porque ya los estoy viendo con caras de cansados. Y me voy a referir, por último, a lo que nosotros estamos imaginando como un sistema nacional de archivos, que lo he explicado en todos estos foros que hemos estado organizando por todo el país. Ya nos falta nada más una región, la región sur, para cubrir el país entero y recoger las inquietudes que hay en estados, municipios, en torno a lo que deben ser los principios y bases rectores de esta ley general. Pues el gran desafío será construir de manera conjunta un sistema nacional de archivos que responda a las necesidades de información y comunicación de los sectores público y privado y de una sociedad que enfrenta una dinámica sin precedente. Este sistema nacional, que deberá sustentarse en esta ley general y de una convencida, creo que este es un
aspecto fundamental que deberá contener la ley de una convencida descentralización administrativa, o si se prefiere, como lo hemos bautizado, de un federalismo archivístico, habrá que apuntalarlo en una homogeneización normativa tan benéfica como ineludible. Y paso a la conclusión. Hay que completar las piezas y cerrar el círculo. ¿Cómo? Primero, mediante la articulación de todos los organismos que tenemos que ver con la archivística, sean públicos o sean privados. ¿De qué manera? Logrando una representatividad idónea en los 3 niveles de gobierno y actuar en la medida de lo posible en una misma dirección, compartiendo misiones y visiones similares. Tenemos por delante el reto de orquestar el concierto entre los sectores público y privado, entre instituciones financieras y de investigación, entre organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales, porque no podemos ser ajenos a lo que ocurre en la archivística en otras latitudes, para interrelacionarnos, cooperar y retroalimentarnos, dando sentido a la nueva oportunidad que se presenta a los archivos. Creo, a lo mejor es imaginación o ilusión mía, pero sí creo que los archivos tienen en este momento una coyuntura que hacía tiempo no se les presentaba. Aprovechémosla. Hagamos de esta cruzada por los archivos un trabajo que revalore el patrimonio documental de México, y en esa revaloración revalorémonos también como mexicanos. Muchas gracias por su atención después de estas jornadas tan intensas que han tenido de trabajo, y muchas gracias nuevamente a la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados por haberme permitido estar hoy con ustedes y externarles lo que es el punto de vista del Archivo General de la Nación en lo que se refiere a la sinergia, como se dice ahora, de lo que deben ser los archivos, la sinergia que debe existir, entre archivos públicos y privados, entre el Estado y la sociedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias doctora Mercedes de Vega Arbijo, directora general del Archivo General de la Nación. Le agradecemos mucho. Tiene usted razón, vamos todos en el mismo barco, y me parece que es importante mantener el diálogo, porque además de ir en el mismo barco es muy importante que vayamos también hacia el mismo puerto, ya que las preocupaciones son compartidas, como usted bien nos dice. Los remedios también deben de ser consensuados. Me parece muy importante en ese sentido que tomen en cuenta el documento que salga justamente de este foro, porque, bueno, bien decía usted, la tecnología no nos va a resolver efectivamente todos los problemas. No estamos guardando datos, no estamos guardando letras y palabras. No dejarán de ser indispensables los historiadores, los archivistas, justamente para desenterrar esos espejos de lo que somos. Doctora, muchas gracias.